Hola, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo estás, Cintia? Bien, bien, todo bien, acá con frío. Acá también está bastante, pero seguro que por allá mucho más frío, ¿no? Sí, sí, hace frío. Bien, vamos a ver, están conectando. Estamos 5 hasta ahora. Hola, Giovanni. Está Hola, profe. Giovanni, Juliana, Alejandra. Esperamos unos minutitos más y empezamos porque vieron que estas sesiones gratuitas duran poco. Así que unos minutitos más y vamos comenzando. ¿Cómo andás, Giovanni? Muy bien. ¿Y usted? Bien, te va súper bien, te felicito, Giovanni. Muchas gracias. ¿Te gusta la carrera? Sí, sí, me gusta. Y eso digamos que lo virtual es como que a veces genera un poco de incertidumbre, porque uno no conoce a los pares, al docente, pero sin embargo, la verdad que súper bien. Sí. Y hay que acostumbrarse a esto. Te acostumbraste. Sí, bueno, Dios mediante el año que viene, no, no continuaría esto. Vamos a esperar que todo va a estar súper bien, ¿no es cierto? Sí, ojalá. Seamos positivos. Ahí se conectó también otra alumna, Keila. Ah, no, Keila es del grupo de Cintia. Keila, entonces está Giovanni, hasta ahora Alejandra y Juliana, de los chicos. Si alguno está preguntando algo en el grupo. No, nadie en el grupo. Vamos empezando de a poquito, obviamente por los que cumplieron con el horario. Seguro capaz que alguno está trabajando, no hay problema porque después esto se está grabando, ¿saben? Bien, vamos a comenzar un poquito con el Estado. Ustedes ya leyeron bastante sobre el Estado con nuestro autor, que es Juan Manuel Abalbidina, que recuerden que él fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, y es un alto, pero alto reconocido politólogo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso lo elegimos en la cátedra, porque es argentino, porque la verdad es que siempre se estudia estos temas con politólogos internacionales, y tenemos en la Argentina un gran politólogo, como es Abal Medina, y tenemos que aprovecharlo sinceramente. Ya habrán visto de qué se trata el Estado, pero lo que hay que destacar aquí es que el Estado es una concepción que no surge ahora en la modernidad, específicamente como Estado. Para nosotros los politólogos siempre vamos a decir que el Estado es un concepto exclusivamente moderno. Eso es algo que tiene que quedar muy en claro. Para el politólogo, el Estado surge en la modernidad. Pero, por ejemplo, para un historiador, o quizás también para un estudiante del derecho, el Estado también existe en la Edad Antigua y en la Edad Media. Para nosotros no. Nosotros en la Edad Antigua encontramos a la polis. ¿Recuerdan la polis? La polis griega en Atenas. Esa polis que era una ciudad avanzada en lo político, con un gobierno particular, y que se destacaba porque en esa polis de Atenas, no era la única, recuerden, no era la única, fue donde comenzó a pensarse lo político. Pero esa polis se asimila a la idea de Estado, pero no es un Estado. Para nosotros los politólogos, la polis griega, la de Atenas, que es la que nos interesa, es una ciudad avanzada en lo político. Se va a asimilar a la idea de Estado, pero no es Estado. Luego, cuando cae la polis, esa polis de Atenas, que recuerden,
cae por la guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta. Ahí hay otro ejemplo. Esparta era una polis que era más importante en cuanto a lo militar, en cuanto al gran ejército que tenía. En ese caso, cuando se pierde esa guerra, cae la polis de Atenas. Entonces surge una nueva organización política en la Edad Media, que es el imperio. El imperio, que será justamente esa organización política durante toda la Edad Media, tampoco es un Estado para nosotros los politólogos. También, como la polis se asimila a la idea de Estado, pero no es un Estado mismo, con todas las características que tiene que tener un Estado para la ciencia política. Entonces, Edad Antigua, la polis no es Estado. Edad Media, el imperio no es Estado. Recién a partir ahora de la modernidad, de la Edad Moderna, surge el Estado. Es por eso que siempre vamos a decir, a partir de ahora, en los exámenes, al que le toque enseñar, cuando le toque enseñar, el que va a ser técnico en ciencia política, cuando se lo pregunte a alguien que pretende ser asesorado, por ejemplo, el Estado es un concepto eminentemente moderno. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Estado, concepto eminentemente moderno. Ahora, ¿cómo surge el Estado para la ciencia política? Hay un acontecimiento muy importante de cómo va a surgir ese Estado moderno. ¿Alguien sabe cuál es ese acontecimiento político, histórico, en donde se considera a partir de ahí surgiría el Estado? Y si más o menos tiene una fecha, ¿alguien se anima? No importa si se equivocan, no es un examen ni para nada. ¿Cuándo surgiría el Estado? ¿Con qué acontecimiento? ¿Es un casamiento? ¿Alguien sabe? No, ¿no? Hola Alejandra, ahí te vi, hola. Es el casamiento entre Fernando de Aragón, español, él era heredero del reino de Aragón, e Isabel de Castilla, que era la heredera del reino de Castilla. Fernando tenía 15 años, Isabel 14. Fue un matrimonio por conveniencia, porque de esa manera se unen, forman un solo reino, y de esa manera se forma el primer Estado moderno, que es el Estado de España. 1469. Así surge el Estado moderno. Es por eso que insisto, el Estado es un concepto eminentemente moderno. A partir de que surge el Estado moderno, también surge una tipología. Distintos modelos que irán acompañando y que irán surgiendo. Por ejemplo, el Estado absolutista, el Estado liberal, el Estado de bienestar, el Estado neoliberal. Son distintas tipologías que van a surgir a partir de este nuevo concepto abstracto, pero nuevo concepto al fin que es considerado para la ciencia política. Eso hay que tener muy en cuenta. Es por eso que cuando hablamos, y lo vuelvo a destacar, hablamos con un historiador, o hablamos con un estudiante de Derecho, o un constitucionalista, y quizás insisten en que la polis era un Estado, en que el imperio era un Estado. No, para nosotros el Estado es un concepto eminentemente moderno. Bien, vamos a comenzar un poquito, a ver. Edad moderna. ¿Todos pueden visualizar el power? Sí, profe. Perfecto. Si alguien no entiende, me pregunta, me interrumpe y me dice, profe, no entendí, vuelvo a explicar. Recuerden que la clase se está grabando igualmente. Edad moderna. ¿Desde cuándo vamos a considerar esta edad moderna? Desde el siglo XV, 1453, al siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Son hechos que más o menos se tienen en cuenta, ¿no? Lo que es la caída del Imperio Otomano, la caída de Constantinopla, hasta lo que es la Revolución Francesa, es como que se considera la modernidad. Luego surgiría lo que es la edad contemporánea y luego la posmodernidad. Bien, ¿cuáles son los procesos destacados en esta época? A ver,
consolidación de la burguesía. La burguesía, esa clase social que va a estar constituida tanto por comerciantes como artesanos, que van a surgir ya a fines de la Edad Media y ya consolidada la Edad Moderna, y que van a venir a reemplazar un poco a esa clase social un poco más elevada que existía dentro de las poliarquías feudales. ¿Se acuerdan la época del feudalismo, cuando conocíamos al rey que le da el poder al señor feudal, ese señor feudal que le entrega el poder al vasallo, el vasallo al siervo? Esa era toda una relación que se llamaba relación feudo-vasaliática. Rey, señor feudal, vasallo, vasallo, siervo. Luego de eso va a surgir la burguesía, compuesto por comerciantes, por artesanos, que es una clase social, que ya va a ser una clase social media, que lo que busca es un lugar un poco más destacado dentro de la sociedad. Recuerden que en esta época, comienzos de la Edad Moderna, no existía la movilidad social. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo inicios, comienzos de la Edad Moderna, no existía la movilidad social. ¿A qué me refiero con eso? Justo cuando comienza a surgir la burguesía. ¿Qué sería eso? ¿Qué les parece? Yo digo, no existía en esta época, para el 1453, 1460, 1469, cuando surge el Estado moderno, no existía la movilidad social. Y surge esta clase social nueva, que es la burguesía. Pero es muy importante este concepto que estoy señalando, de que no existía la movilidad social. Hoy día existe movilidad social. ¿Qué entienden por movilidad social? ¿Qué les parece? Cualquiera de los 7 que están conectados, porque estoy yo, Cintia y Keila, que son las practicantes, así que de los otros 7, a ver, ¿qué entienden por movilidad social? Que hoy día sí existe. No tengan vergüenza, no pasa nada, así que no es un examen ni nada. Giovanni, ¿qué te parece? Movilidad social. No existía la movilidad social en esa época. Tiene que ver con que el rey era algo con el rey, puede ser. Me ¿O no? gusta, me gusta, claro, porque antes teníamos las monarquías establecidas, el rey al que solo tenía un lugar, decís vos, por ejemplo. Claro, antes que exista la burguesía, Ajá, ¿no? sí. Estaba el rey. No se concentraba, claro, no se concentraba todo en el poder en el rey y en los estamentos, creo que eran estamentos, se decía. Excelente. Los estamentos, lo que sería hoy las clases sociales. Muy bien. Claro, Entonces, eso nos permitía que, por ejemplo, si yo nacía sierva, podía ascender dentro de lo que era la sociedad. No, eso no existía. Hoy día, alguien que es humilde puede ser médico, puede ser presidente. Antes no, justamente porque el que nacía siervo, moría siervo. El que nacía campesino, moría campesino. Porque estos estamentos eran fijos. No existía esta movilidad social. A partir de que surge la burguesía, es como para que identifiquen una clase media. Es como que existía el campesino, luego teníamos la nobleza en la punta de la pirámide, con la aristocracia, con el clero, que eran los sacerdotes, y listo. Esa era nuestra sociedad, el campesinado y la nobleza con el clero y la aristocracia. Listo. Pero cuando surge la burguesía, tenemos el campesinado, y luego a la burguesía en el medio, y luego la nobleza. ¿Vieron? Es como que esto comenzó a avanzar y se da la movilidad social. Bien, eso en lo social. En lo económico, ¿qué es lo nuevo de esta edad moderna cuando va a surgir el Estado?
el mercantilismo, el capitalismo y la economía del mundo. El mercantilismo es fundamental, porque lo que marca el mercantilismo es el sistema económico que van a comenzar a reproducir ahora este modelo de Estado que surge. Dijimos, surge el Estado y surge un modelo de Estado, que ese primer modelo de Estado que va a surgir va a ser el Estado absolutista, que ya lo vamos a analizar luego, pero a partir de eso entonces va a surgir este nuevo sistema económico que es el mercantilismo. ¿Qué significa mercantilismo? Es la capacidad de acumular oro y plata. Eso es el mercantilismo, ese sistema económico que va a consistir en acumular oro y acumular plata. En este momento, el Estado que acumulaba oro, el Estado que acumulaba plata, era considerado rico y era considerado mercantilista. Eso significa el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Es la explotación del hombre por el hombre mismo. Esa sociedad capitalista y ese sistema económico al cual Marx, el filósofo Marx, se oponía tanto. Entonces, cuando hablamos de capitalismo, hablamos también de un sistema económico que consiste en la explotación del hombre por el hombre mismo. A ver, si alguien recuerda del secundario o de haber estudiado otra carrera, ¿por qué decimos a esto de capitalismo, que es un sistema económico, como la explotación del hombre por el hombre mismo? ¿Qué quiso decir Marx cuando dijo el capitalismo no es otra cosa que la explotación del hombre por el hombre mismo? A ver, ¿qué entienden por eso? ¿Por qué explotar al hombre por el hombre mismo? Y eso era considerado el capitalismo. Tiene que ver con los grandes terratenientes, poner un ejemplo, Ajá. O los grandes industriales, Excelente. son poner los más ganadores. Excelente, Giovanni. Esos terratenientes, como decís vos, se convierten en industriales. Esta sociedad capitalista es la sociedad que surge con la revolución industrial, donde ahora el patrón, ¿sí? Es la explotación de la propiedad privada. Excelente, claro. ¿Quiénes eran los dueños? ¿Quién fue? Gonzalo habló, ¿no? Sí. Muy bien, Gonzalo. ¿Quiénes eran los dueños de la propiedad privada y de los medios de producción? ¿Quiénes eran los dueños? ¿Los trabajadores? El empresario, el capitalista. El capitalista, por eso. El Él capitalista. lo que hace es que la clase más baja le explota a Excelente. beneficio en su propiedad privada. Por eso sigue que es la explotación de la propiedad privada. Muy bien, dos conceptos fundamentales ahí, el de propiedad privada y el de beneficio. Propiedad privada, porque los capitalistas se creían dueños naturales de la propiedad privada. Y beneficio, ¿qué era el beneficio? Era vender un producto al costo mayor de lo que se utilizó para producirlo. Eso era el beneficio. Y el beneficio lo obtenían únicamente el capitalista, no el trabajador, que después vamos a ver la denominación que le da Marx. Bien, en lo cultural tenemos al Renacimiento, al humanismo y a los descubrimientos. Tanto el Renacimiento como el humanismo, que son movimientos políticos, culturales, intelectuales e ideológicos, porque tanto en lo que es el Renacimiento como en el humanismo va a surgir una nueva forma de hacer arte, de cultura, de expresar la cultura, y además se van a dar las revoluciones ideológicas. Estas nuevas ideologías, y que lo que provocarán son las revoluciones ideológicas, surgen justamente con el Renacimiento y el humanismo. A ver, si nos ponemos a pensar, miren, revolución industrial, tenemos una revolución. La revolución de Estados Unidos, la revolución francesa, la revolución inglesa, que nos interesa mucho a los estudiantes de ciencia política, son todas revoluciones ideológicas que surgen con el Renacimiento y con el humanismo. Además, les pregunto, ¿qué descubrimiento importante hubo en esta época, con el comienzo de la Edad Moderna?
¿Qué les parece? ¿Qué acontecimiento importante hubo en esta época cuando se vio el inicio de la Edad Moderna? Un descubrimiento que impactó y que posibilitó muchas riquezas para un estado determinado. ¿Qué gran descubrimiento hubo? ¿Tiene que ver con un medio de movilidad, profe? No, mi vida, algo mucho más abarcativo. Ah, ¿Qué gran descubrimiento en esta época? Al comienzo de la Edad Moderna. Dijimos que la Edad Moderna comprende más o menos desde 19, como dice aquí en el Power, 1453, siglo XV, a la Revolución Francesa, siglo XVIII, más o menos ese es el periodo de la Edad Moderna. ¿Qué gran descubrimiento hubo en el mundo en esa época? Por eso digo, que generó mucha riqueza a un Estado en especial. yo pensé que iba a ser la máquina de vapor. Ah, bueno, excelente eso con respecto a la Revolución Industrial. Claro, Sí. uno de los grandes hallazgos de la Revolución Industrial, muy bien, sí, pero mucho antes, recuerden que la primera Revolución Industrial se da en 1750, 1756 por ahí, la primera Revolución Industrial. Y yo les estoy preguntando algo que sucedió en 1490 y... Ay. ¿Qué se descubrió? La Jesús santo, electricidad. Tiene que ser importante para nosotros también, porque por algo estamos aquí. La electricidad. No. Algo al Estado que lo descubrió. Ahí está la cuestión. ¿Cómo, profe? Hizo muy rico al Estado, o sea, al país, se le dice Estado, ¿no? Ah, Al Estado que descubrió eso, que tuvo ese gran descubrimiento. El descubrimiento de el América. 1490. ¿El 1490, dijo? El descubrimiento de América fue Y sí, con Cristóbal Colón. con Cristóbal Colón. La reina Isabel, que se había casado justo con el rey Fernando, les dije, ¿se acuerdan que les dije recién que el primer Sí. estado surge con el casamiento entre la reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón? Bueno, la reina Isabel fue la única que confió en Cristóbal Colón y le dio sus joyas como parte de pago para que él pudiera realizar, como una inversión para que él pudiera realizar los viajes para el descubrimiento, pensando que se iban a descubrir las Indias. Recuerden que Colón muere pensando que descubrió las Indias. Bueno, eso es un hito muy importante porque a partir de ahí se descubre un nuevo continente, se descubren nuevas tierras vírgenes y con mucho oro y plata. Recuerden aquí, cuando le dije, en lo económico, el mercantilismo. Les dije, el mercantilismo, la acumulación de oro y de plata. Bueno, los españoles obtuvieron muchísimo oro y plata de aquí, de nuestras tierras, ¿no? Del Río de la Plata. Claro. ¿Sí, Gonzalo? No, que saquearon acá la tierra. Exactamente. Ellos, si uno habla con un español, el español no te dice eso. El español te dice que ellos hicieron un proceso de evangelización, ¿no? De culturalización y todo eso. No. Lo que hicieron realmente fue eso, una invasión con un saqueo. Sí, sabemos que esa fue la realidad, ¿no? Bien, en lo religioso, la reforma y la contrarreforma. No sé si les suena Martín Lutero, Juan Calvino, esos nombres, no sé si en filosofía los vieron, Martín Lutero, Juan Calvino, pero fue muy importante porque ¿cuál era la religión predominante en esta época? La religión más importante, considerada más importante, que todos los príncipes y todos los reyes seguían esa religión. El El catolicismo. catolicismo. Exactamente, muy bien, chicos, la religión católica. Pero hubo alguien que comienza a protestar por eso, porque no estaba de acuerdo, por ejemplo, que una persona tuviera que pagar para tener un lugar en la iglesia, para tener un lugar en el cielo, para que se le perdonen los pecados, porque ¿quiénes podían pagar únicamente? Los que tenían recursos económicos. Entonces hay alguien que protesta, es Martín Lutero, ¿no? Y ahí tenemos la reforma protestante.
en contra de las indulgencias, ¿no? De la venta del perdón por parte de la Iglesia Católica, de los tesoros que tenía la Iglesia Católica, y había tanto hambre en el mundo en esa época. Entonces se da la Reforma protestante. Y luego tenemos la respuesta de la Iglesia Católica, obviamente, a esto, que es la Contrarreforma. Bueno, miren cómo todo esto va aconteciendo a partir de lo que será el descubrimiento y el surgimiento del Estado moderno. Y en lo político tenemos los estados nacionales y la monarquía absoluta. Los estados nacionales, o conocidos como Estado-Nación, son los primeros que vamos a estudiar. Justamente con el surgimiento del Estado absolutista, será el Estado-Nación. Y la monarquía absoluta, porque existían monarquías en la Edad Antigua, existían monarquías en la Edad Media, más debilitadas quizás esas monarquías en la Edad Media, por eso justamente surge el feudalismo, que para nosotros los politólogos se llaman poliarquías feudales en realidad. Pero luego ese monarca comienza a observar que está perdiendo poder económico en manos de los señores feudales, que está perdiendo poder político en cuanto a pérdida de territorios. Entonces ese monarca quiere otra vez rescatar todo el poder que pueda, que estaba en manos de usurpadores, como los nombraban. Entonces surge esta cuestión del absolutismo, ¿no? ¿Por qué monarcas absolutos? ¿Por qué absolutismo? Bueno, absolutismo porque lo que se pretendía era terminar absolutamente con las poliarquías feudales. Por eso el término absolutismo, ¿no? Porque se quería terminar absolutamente con las poliarquías feudales. Este monarca, cuando se da cuenta de que pierde su poder económico y que pierde su poder político, entonces él mismo se autoconsagra como un monarca absolutista. ¿Por qué? ¿Por qué monarca absolutista? Porque era un rey que encarnaba en sí mismo todos los poderes. El poder para ejecutar el territorio, el poder para sancionar y dictar la ley, el poder para impartir la justicia, todo absolutamente encarnado en su propia persona. Pero, además, él justificaba su poder, el poder que tenía ese monarca, ese rey, como de origen divino. Mi poder lo tengo porque proviene de Dios, porque Dios me lo envía. Entonces, hay la justificación divina de ese poder que tenía el monarca absolutista. ¿Van comprendiendo? Si alguno tiene una pregunta, me dice, profe, tengo esta pregunta. Bien, entonces, dijimos, la edad moderna abarca del siglo XV al siglo XVII-XVIII. En lo económico se va a caracterizar por el surgimiento del capitalismo, dijimos capitalismo, explotación del hombre por el hombre mismo. En lo social, la importancia de la burguesía, esta nueva clase social que surge, compuesta por artesanos, por comerciantes. En lo cultural, una renovación cultural, como dijimos hoy, surgen las revoluciones ideológicas, la ideología, que se va a manifestar en lo que es el humanismo, el renacimiento, la ciencia. Surge ahora el concepto de ciencia y los elementos que tiene que tener la ciencia. Luego, una nueva forma de expresar el arte y la cultura a través del renacimiento artístico. Desde lo cultural también tenemos el cambio religioso, pasamos de lo que es la Iglesia Católica y su poderío a nuevas religiones, eso es muy importante. Con esto de la Reforma Protestante hay muchos príncipes, muchos reyes que van a comenzar a cuestionar el poder de la Iglesia Católica, entonces a partir de aquí surgen nuevas religiones, eso es muy importante. Y en lo político, el surgimiento del Estado moderno, dijimos que este Estado moderno surge con un acontecimiento político muy importante, que es el casamiento entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en el año 1469. A partir de ahí tenemos el primer Estado moderno, el Estado de España. Perfecto.
Bien, ¿qué es el Estado? Usamos este concepto que lo toma Juan Manuel Abal Medina, pero no es de él, es un concepto de un sociólogo alemán, Max Weber, o Weber se escribe. Ese es el concepto, el monopolio de la acción política específica. ¿Qué quiere decir con eso de el Estado es el monopolio de la acción política específica? Porque el único que puede ejercer acción política específica es el Estado. No lo pueden ejercer los particulares. El único que ejercerá esa acción política específica es el Estado, porque ese es el elemento abstracto que logra unir a todos los elementos que le dan sustento, que los vamos a ver, ¿sí? Hay tres que son principales, pero en realidad nosotros estudiamos muchos más conceptos que son como elementos básicos o primigenios del Estado. Y luego tenemos la nación, que la nación es un elemento sociológico por categoría simple y categoría compuesta. Así como decimos que el Estado es el monopolio de la acción política específica, concepto de Max Weber, decimos que la nación es un elemento sociológico, ese conjunto de personas que se encuentran unidas por esos elementos culturales que van a tener en común, que tienen que ver con la materia, el espíritu, la cultura, la religión, la lengua, la historia, las tradiciones, todos esos elementos que hacen a una nación. Si yo les pregunto, ¿qué surge primero, el Estado o la nación? Vuelvo a repetir, decimos, el Estado es el monopolio de la acción política específica. Y cuando hablamos de la nación, hablamos de un elemento sociológico que relaciona al espíritu, a la materia, a la cultura, a la religión, a la lengua, a la historia, a las tradiciones. ¿Quién surge primero, el Estado o la nación? ¿Quién les parece? ¿Quién va a surgir primero, el Estado o la nación? El Estado, profe. A ver, hay algunos que consideran eso y justamente lo que hacen es no analizar esos elementos que luego vamos a observar que tiene el Estado. Bien, lo que surge primero es la nación. Puede haber una nación sin Estado, pero lo que no puede haber es un Estado sin nación. Eso nunca lo olviden, sobre todo los que van a ser profesores. Puede haber una nación que no sea Estado, pero no puede haber un Estado sin una nación. Pasó mucho tiempo para que lo que es la comunidad judía israelita fuera Estado, era nación por tiempos inmemorables. Entonces, eso tiene que quedar bien claro, ¿sí? Puede haber una nación que no sea Estado, pero no puede haber un Estado que no tenga nación. Bien. Bien, vamos a ver cómo se da esto de la gestación y las características que tiene el Estado moderno. La gestación del Estado moderno se refiere a el surgimiento del Estado como un Estado-nación. Eso significa gestación del Estado moderno. El surgimiento del Estado como un Estado-nación o un Estado nacional. ¿Por qué Estado-nación o Estado nacional? Porque el primer principio que se quería fomentar y que se quería consolidar dentro del territorio y la población de un Estado era justamente el concepto de reafirmar lo nacional. Por eso, gestación del Estado moderno como Estado-nación o Estado nacional. Lo primero que se quería consolidar, que se quería afianzar dentro de un Estado con respecto a su territorio, con respecto a su población, era justamente esto de reafirmar lo nacional, el concepto de lo nacional. ¿Por qué? Porque ahora era un Estado delimitado por fronteras, con un territorio, con un conjunto de personas, con una población y con un control en particular, que es un gobierno. Entonces, este Estado que comenzaba a conformarse tenía que tener un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia
había que reafirmarlo desde el concepto de lo nacional. Es por eso que esta gestación del Estado moderno surge desde el concepto de lo nacional. Estado-nación o estados nacionales. Bien, hasta aquí perfecto entonces, porque se va a cortar el Zoom, quedan 3 minutos antes de que se corte, 3:56. Si alguien quiere preguntar algo, yo ahora envío el link al grupo de WhatsApp, no se preocupen. La próxima clase continúa con este tema la profe Joana, recuerden que somos 2 profes, y luego continúo yo donde ella quede. Recuerden que en esta clase, que está en el aula y en la del 5, que se sube para la semana del 5 de octubre, están los practicantes de 4º año del profesorado de Ciencia Política. Recuerden que desde mañana hasta el viernes 2 de octubre estamos en mesas de examen todos los días. Evaluamos por Zoom a todos los estudiantes de la provincia. Ustedes todavía no rinden, porque no tienen ninguna cuatrimestral en el primer cuatrimestre. Les va a tocar rendir, Dios mediante, noviembre, diciembre, que bueno, creería que seguramente rendirán de esta manera también por Zoom. No creo que cambie la modalidad, así que bueno, pero ya están acostumbrados con el Zoom. Si alguien quiere preguntar algo antes de que se corte, pueden preguntar si quieren. ¿Tienen alguna pregunta? Alejandra, ¿querés preguntar algo? Veo que no tenés el micrófono. ¿Está bien? Bueno. Nadie seguro. Bueno, recuerden que quedamos entonces en esto de gestación del Estado moderno, ¿no? Cómo se da su comienzo a partir de Estado-nación o estados nacionales, reafirmar el concepto de lo nacional, porque a partir de ahora estos estados que se habían conformado tenían territorio, tenían población, tenían gobierno. Esos son los elementos fundamentales del Estado, pero nosotros en ciencia política estudiamos muchos elementos más para tener un Estado. Y recuerden, puede existir una nación sin Estado, pero no un Estado sin nación. No olviden eso. Bueno, ya saben, para cualquier consulta, a disposición. ¿Saben? Bueno, muchísimas gracias por estar, chicos. Gracias. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau. Chao. Chau, chau.